esa fuerza que tienen los muchachos de Herencia de Timbiquí, musical, cultural, llamó la atención inmediatamente de todo el equipo y dijimos, de todo lo que revisamos, dijimos, tenemos que arrancar con Herencia de Timbiquí. Si empezamos a hablar de lo que significa Herencia, no solo musicalmente hablando, sino lo que significa Herencia de Timbiquí hoy en Timbiquí, lo que ha sido estos muchachos y el crecimiento musical de estos muchachos, cómo son los referentes positivos hoy en un lugar sin esperanza como es Timbiquí, en el Pacífico colombiano. Esta canción y dedicártela a ti. Quiero que tú sepas que por ti la escribí. Es el lugar que dio forma a mi educación, que dio forma a lo que soy, a mi decencia y a mi indecencia. Es el lugar donde tuve mis cuitas, mis sueños, mis esperanzas, y tengo mis esperanzas todavía puestas. Sueño con que pueda ser un lugar, un territorio de paz. Nos esperan los niños, que es el futuro del país en Timbiquí. Nos esperan ellos. Nosotros vamos a darle un grato concierto a la niñez. No todo el tiempo no puede ser a los adultos. Eso es de grato aprecio para todos. El taller es un taller de música tradicional para ellos, como en el marco de esta cosa de incentivarlos a lo propio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Herencia abajo que hace posible eso? Tenemos que devolverles un poco de lo que nos dieron con un concierto muy especial que vamos a hacer, y con los niños que también siempre están con nosotros, pues acompañados de todos los que vienen en este evento, regalarles muchos juguetes a los niños, va a haber muchísima felicidad para ellos. Todavía te da la parte de onda, porque por allá, por el lado de allá es más seco. ¿Y los zapatos? Vamos. Vamos de ahí, sí sale. Vamos. Sí, una para acá. Hasta él. Ahí ya está, ahí ya. Suéltala. De aquí para afuera, para él. La primera vez que vine a Timbiquí y caminé por todo el malecón por acá y llegué hasta ahí, hasta donde está la cancha, y me pregunté cómo pudo Karen Inestrosa, por ejemplo, y los chicos de Herencia llevar el nombre de ese municipio tan lejos. Acá la palabra determinación sí tiene un sentido bien profundo, porque como se dan todas las situaciones para que las cosas sean un poco difíciles, la determinación es la que persevera, y ese es el caso de Karen Inestrosa y de los chicos de Herencia. El Pacífico colombiano tiene eso. El Pacífico colombiano, en cualquier lugar que uno vaya, va a encontrar esa particularidad. Va a encontrar que pese a que se dan todos los elementos para que todo salga mal, siempre emerge un gran elemento positivo para que todo se haga bien, y es la gente. Es la gente. El Pacífico no tiene ese nombre en vano, aunque su mar no sea tan pacífico, la gente sí es pacífica. Yo creo que por esa razón ocurre tantas cosas ahí, porque llega gente de otro lado y hace lo que le da la gana, porque nosotros somos pacíficos, porque nosotros no sabemos
recurrir a la violencia para solucionar los problemas, los conflictos. Jordi Alexander Ana se acaba de ganar un balón de microfútbol. Llegó con la camiseta de la selección Colombia. ¿Cómo con este mismo? ¿Puede el baloncesto? Bueno, espérate un segundito. Se acaba de ganar 2 balones. Uno de fútbol y otro de baloncesto. ¿Qué quieren decir? ¿Vas a decir algo? Tienes que decir algo. Tienes que decir que le vas a regalar un balón a los otros niños. Gracias a todos los premios que me han dado. Aplauso para Jordi Alexander. Te regalo la primera planta que en mi vida puse en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir A ver, la diferencia entre todos los instrumentos que mencionamos y estos es que los instrumentos, el piano, el bajo, la guitarra y los otros instrumentos los fabrican en otro lugar que no es nuestra región y los interpretan en otro lado. Y la marimba, el cununo, el bombo, el guasá, los hacemos aquí, los tocamos aquí, Es nuestra región. en nuestra región. Entonces por eso estos para nosotros tienen que ser más importantes que los demás. Tienen que ser primero. No tienen que ser los únicos, si tú no lo quieres, pero tienen que ser primero. Tienen que ser. Si tú no lo quieres interpretar, no lo interpretes. Pero tienes que tener aquí claro que este instrumento hace parte de ti, que te identifica. Porque aquí, en este instrumento, está representada la forma de nosotros hablar. Está representada la forma de nosotros caminar en estos instrumentos. Está representado lo que comemos. Este programa es fortalecer organizaciones de la sociedad civil que sean afrocolombianas, raizales, indígenas, de tal manera que ellos estén fortalecidos en cuanto a sus procesos, que reconozcan su pasado, lo traigan al presente y caminen orgullosos con su cultura y con lo que traen de ancestralmente una riqueza fundamental. Como no soltar esa idea, ¿sí? Y no soltar esas ganas y ese deseo, que si viene por ese lado, es siempre muy fácil dejarlo, porque el resto nos va a hacer creer que porque eso no genera o no es productivo en un momento, entonces habría que irse por el otro lado, que a veces son caminos más fáciles, ¿sí? Pero de verdad, o sea, se puede y esto es una muestra de eso. Entonces la idea es acercarnos un poquito a ver, ahora en el momento en el que Quique entra, cómo estaba Herencia en ese tiempo, ¿sí? Y cómo fue la experiencia después de los Petronios y eso hasta poder desarrollar más fuertemente una idea. Hasta el momento en el que el proyecto se vuelve productivo, que como ustedes ven, las cosas son largas. Dindo empieza contando que esto arrancó hace 14 años, ¿sí? Y Herencia es un proyecto productivo desde hace 2 años. La experiencia de los muchachos de innovación, que han tenido que cambiar de nombre, que han tenido que reformar el grupo, que han tenido que reinventarse y de alguna forma aún siguen ahí, y siento cuando los veo que están pasando por un momento por el cual nosotros pasamos en algunas circunstancias. Están ahí como en ese laberinto y se les ha convertido como en un círculo vicioso. Pero definitivamente lo que hace falta es
dar ese paso que los va a llevar al siguiente grado. Yo siempre que Herencia viene a nuestro pueblo, casi no me pongo como a bailar, mejor me pongo como a escucharlos, para aprender, analizar, para aprender de ahí, que yo sé que todos ellos son buenos músicos y hay cosas bonitas que todo el mundo el que llega a imitar a Herencia no puede hacer. Y esa es la idea de innovación, hacer cosas que otros no puedan hacer fácilmente. Esa es la idea de... Estamos cada día tratando de mostrarle a la gente, así como ha hecho Herencia, también de mostrar nuevas cosas, sacar nuevos ritmos de que no se han escuchado, de que están ahí escondidos y estamos tratando de sacarlos para que los escuchen. ¿Ya? Eso es lo que queremos y llevar la música a un nivel, por decirlo así, se puede decir si nos apoyan más allá de la llave de Herencia. O sea, hay que soñar, como muchas veces nos han dicho Herencia desde que llegaron, dando los consejos, que hay que soñar, siempre soñar. Yo sé que su edad no le impide unos saltos, y si alguien por eso lo va a criticar, de lo que hable, póngase a gozar. Herencia coge esa región ruda, esa región olvidada, esta región golpeada, esta región con todas las dificultades y las hace arte. Y hoy en día, Timbiquí se conoce en canciones hermosas. No se conoce en canciones llenas de tristeza, reclamos, reivindicaciones o algo así, que no estaría mal. Pero para lo que ellos competen, quisieron fue mostrar la belleza de su región a través de sus canciones.